Hola queridos jóvenes, hoy vamos a comenzar a realizar la actividad 5 de nuestro proyecto mensual número 2. Sí, queridos jóvenes, esta es la última semana del primer trimestre, así que con esto tienes que unir toda la información para que se la presentes a tu profesor. Si por algún motivo te falta alguna actividad, te invito que revises mi canal, en el cual encontrarás toda la información desde segundo año de educación general básica hasta tercer año del bachillerato general unificado. Aquí, en el único sitio en el cual te explicamos con ejemplo cada una de las actividades. No te leemos la guía, sino te la explicamos. Bien, ahora, esta última semana vamos a trabajar las asignaturas de educación cultural y artística, física y educación física. Bien, el tema de esta semana es aplicación de los pasos del método científico. Sí, queridos jóvenes, vamos nosotros a aprender cuáles son esos pasos del método científico para una correcta aplicación en las leyes de Newton. Bien, antes de ver las leyes de Newton, tienes que aprender de qué se tratan los pasos del método científico. Bien, yo te los voy a resumir, ya que aquí en la guía encontrarás más información y mi objetivo es resumírtela para una mejor comprensión del tema, aquí en el único canal. Bien, primero, el primer paso del método científico es la observación. Aquí nosotros tenemos que darnos cuenta de qué vamos a investigar. Observamos el fenómeno para su respectiva investigación. Luego viene el planteamiento del problema. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos que explicar ese fenómeno de acuerdo a los conocimientos que nosotros tenemos. ¿Ya? Luego que planteas todo el problema, viene aquí la formulación de la hipótesis. Bien, hasta aquí es súper importante. Estos tres pasos tú lo puedes realizar de una forma empírica. ¿Qué significa? De una forma en la cual tú no tengas tanto conocimiento, porque no vas a aplicar las propias leyes científicas, que las tienes que hacer más adelante. Hasta aquí es en el cual tú presentas tu idea, que es la formulación de las hipótesis. Aquí tú creas problemas, tú vas a diseñar problemas de por qué se da ese fenómeno, cuáles serían sus causas, sus consecuencias, cuáles serían los pasos a seguir, etcétera. Hasta aquí en la formulación de la hipótesis. ¿Ya? Ahora, después viene el otro paso, que ya es la experimentación. Aquí ya tú comienzas a desarrollar propiamente ese fenómeno para ver si se transforma en una teoría, en una ley con base científica. Desde aquí ya comienza este proceso. Si al finalizar este proceso tu investigación no tienes los resultados científicos deseados, ¿qué tienes que hacer? Volver al principio, reformularte las hipótesis y, si es posible, plantearte el problema. ¿Ya? Bien, ahora sí. Después de haberte explicado esa parte, vamos con la primera, la experimentación. Bien, aquí en la experimentación ya tú tienes que recrear el fenómeno para sacar, en este caso, las variables dependientes e independientes, que serían las causas y consecuencias del mismo. Bien, luego viene el registro de datos, el siguiente paso en tu investigación del proceso científico, en el cual tú vas a recoger toda la información que obtuviste. ¿De dónde? De la experimentación. ¿Ya? Y la tienes que representar en tablas y gráficas para una mejor comprensión de la investigación que vas a realizar. Luego viene el análisis e interpretación. ¿Qué es el análisis e interpretación? El análisis e interpretación es en el cual tú, por medio de los datos que obtuviste de la experimentación realizada, ahora sí, tú vas a ir creando todas las leyes matemáticas para ver si tu experimento, si tu problema llega el nombre de leyes, ¿ya? Que sería la parte en la cual tu experimento se basa en hechos científicos. Y por último viene la confirmación de las hipótesis, que es la respuesta a las preguntas que tú las formulaste. ¿Ya? Tú en la hipótesis te formulaste varias preguntas. Aquí es momento de ver si, después de hacer la experimentación, el registro de datos, el análisis e interpretación de los resultados, ahora te darás cuenta si todas las hipótesis tuyas fueron verdaderas. Entonces, si fueron verdaderas,
perfecto, ha seguido todos los pasos del método científico a la perfección. Si en el peor de los casos algunas de tus hipótesis no logran ser verdaderas, ¿qué tienes que hacerte? Volver a reformularte las hipótesis y comenzar otra vez el proceso. Bien, así es como se hace el método científico. Gracias al método científico es que se han resuelto la mayoría de investigaciones. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las 3 leyes de Newton que se hicieron en base al método científico. Bien, aquí están las 3 leyes de Newton. Veamos con la primera ley de Newton. Un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo si no actúa ninguna fuerza sobre él. Por ejemplo, imagínate aquí. Este niño que está columpiándose no se va a columpiar si no existe una fuerza que lo empuje. Si existe esa fuerza que lo empuje, el niño se columpia. Si no, no. Ahora, imaginemos aquí otro ejemplo bien práctico. Esta niña que se está columpiando se seguirá columpiando hasta que no existe algo que la detenga. ¿Ya? Bien. Esa es la primera ley de Newton. Vamos con la segunda ley de Newton, ley fundamental de la dinámica. ¿Qué dice la segunda ley? Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, esta adquiere una aceleración directamente proporcional a su fuerza. ¿Ya? Por ejemplo, aquí están estos carros. Estos carros, como te das cuenta, están siendo empujados por este objeto. Y como te darás cuenta, el objeto más grande está empujando al carro más rápido que al objeto más pequeño. ¿Por qué? Porque te está generando más fuerza. A mayor fuerza que genere sobre un cuerpo, ese cuerpo tendrá una aceleración más grande. Bien. Y por último tenemos la tercera ley de Newton. Dice, si un cuerpo ejerce una fuerza que llamamos acción sobre otro cuerpo, este ejerce sobre el mismo otra fuerza que se denomina reacción, pero del sentido contrario. Por ejemplo, imagínate que tú, bueno, yo sé que aquí en el Ecuador no existen armas ya, pero imagínate que tú ves en las películas todo. Cuando uno dispara una arma, la fuerza que se genera de la bala va en una dirección y la otra fuerza, que es en el cual el arma va hacia el cuerpo, va en otra dirección. Eso se aplica en la tercera ley de Newton. Bien, ahora sí, vamos a ver las actividades. Luego que ya comprendiste las 3 leyes de Newton, tienes que hacer los pasos del método científico, ¿ya? Para determinar cómo las 3 leyes de Newton fueron aplicadas, ¿sí? Aquí tú te vas a imaginar que eres Isaac Newton y cómo hiciste los pasos del método científico para formular las 3 leyes. Bien, aquí está el cuadro donde está la observación, planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, experimentación, registro de datos, análisis, interpretación y confirmación de la hipótesis. Y tú tienes que imaginarte cómo Isaac Newton siguió cada uno de esos pasos. Recuerda que son pasos del método científico y en base a ese método se pueden determinar leyes, teorías que son reconocidas por la ciencia. Ya no son reconocidas en supuestos, son hechos científicos que existen. Por ejemplo, algún hecho científico que hay cuando llueve, el suelo se moja. Eso es algo científico, eso es algo que la ciencia lo ha demostrado, es algo real, ¿ya? Ahora, vamos a algo que uno cree que es verdad, pero no es algo que la ciencia ha demostrado. Por ejemplo, ¿qué es lo que se cree? Que cuando las personas mueren tenemos un alma. Y ese alma, según va al cielo, al infierno. Esas son creencias que la ciencia no lo ha demostrado. Puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira, pero hasta ahorita la ciencia no lo ha demostrado. Y mientras la ciencia no demuestre algo, significa que son supuestos. Esa es la diferencia entre el método científico y los otros métodos que se basan en supuestos. Por eso, tú como estudiante, ¿qué tienes que creer? Las cosas científicas. ¿Y qué mejor de creer las cosas científicas que aquí? El mejor canal, el profesor de toda la vida, donde te enseñamos con ejemplos. Ahora sí, vamos a pensar cómo hizo Isaac Newton con el primer paso de observación. Bien, vamos a ver. Como pudieron darnos cuenta en las 3 leyes, la base para su formulación fue que observando los diferentes fenómenos que se producen en nuestro planeta, las fueron creando, ¿ya? Él se basó en esa observación. Ahora sí, vamos con la otra, planteamiento del problema. ¿Cómo hizo Isaac Newton?
Con las ideas claras es momento de ir a la aplicación práctica por medio de ejemplos que ocurren en el mundo para así a su vez formular hipótesis y teoría de los problemas. Eso hizo Isaac Newton. Ya tuvo la idea bien clara, ya se la imaginó, tuvo la idea clara y ahora sí se comenzó a crear preguntas, teorías, que el porqué de esto, el porqué del otro, para crear sus 3 leyes. Formulación de la hipótesis. Bien, aquí se plantea la interrogante en base a la observación de los diferentes fenómenos. Para su formulación se lo hace en forma de pregunta. Ya esto es súper importante para crear las hipótesis, siempre se lo hace en forma de preguntas. Por ejemplo, imagínate lo que se le preguntó Isaac Newton en ese tiempo. ¿Las fuerzas serán iguales en todos los casos? ¿Qué tanto influye la gravedad en los cuerpos? Eso se formuló Isaac Newton. Estamos imaginando, ¿sí? Son supuestos. Ese es el objetivo de esta actividad, que tú tienes que pensar cómo hizo Isaac Newton para crear esas 3 leyes en base al método científico. Y tú tienes que escribir lo que tú creas. Bien, vamos a ver con la experimentación. ¿Te acuerdas que aquí en este caso te lo expliqué anteriormente? Que de aquí ya comenzamos nosotros a ir creando ya nuestro método científico y los distintos pasos para ver si las teorías que nosotros tenemos son factibles o no. Vamos a ver en la experimentación qué es lo que hizo Isaac Newton. En base a las teorías que formulé como hipótesis, es momento de realizar los estudios experimentales de los fenómenos, indicando sus causas y consecuencias, para establecer si son aplicables con base científica o solo son supuestos. Esa es la parte que te estoy explicando. Así se hace un método científico. Luego viene el registro de datos. Bien, en este apartado es momento de registrar todos los experimentos y sus datos obtenidos para así realizar una tabulación que permita establecer que las hipótesis son factibles o no desde el punto de vista científico. O sea, toda la información que la obtuvimos la llenamos en datos, en tablas, en gráficos, etcétera. ¿Ya? Eso se le llama tabulación. Y luego nos damos cuenta si nuestras hipótesis entonces son factibles o no, son reales o no, siempre desde el punto de vista científico. Si lo ven, queridos jóvenes, súper fácil estas actividades, súper fácil y súper sencilla. Por eso les digo, aquí está en el mejor sitio, en el mejor canal educativo, el único canal que te explica con ejemplos. No le damos tantas vueltas aquí a los temas, nos vamos directamente al grano, con una explicación clara y concisa. Bien, luego viene el análisis e interpretación, ¿ya? En este apartado es cuando en base a los datos que se obtuvieron se determina si pueden ser consideradas leyes, por lo que han pasado por muchos experimentos que detallan sus variables, ¿ya? Aquí ya comenzamos a interpretar todos estos resultados y sacar nuestras propias conclusiones. Y por último viene la confirmación de las hipótesis. Finalmente, en este apartado, que las teorías se convierten en leyes cuando otros científicos las aprueban y son aplicables a problemas reales. Eso, son aplicables a problemas reales. Si no son aplicables a problemas reales, no puede ser un método científico. No, el método científico no se basa en supuesto, en que yo creo. No, se basa en cosas reales. Aquí las 3 leyes de Newton, después de pasar por todos esos pasos, pudieron ser considerados hechos que la ciencia los avala por el caso de seguir cada uno de los pasos del método científico. Bien, así es como tiene que hacer esta actividad. Tienes que imaginarte que tú eres Isaac Newton y cómo seguiste los pasos del método científico y escribir según tú cómo es. Así se hace esta actividad, súper fácil y súper sencilla. Bien, en la actividad 3, aquí tienes que trabajar con el libro. Aquí quiero hacer una pequeña pausa porque varias personas me escriben en los comentarios: profesor, en las actividades del libro hay que hacerlas o no hay que hacerlas. Bien, las actividades del libro son actividades de refuerzo, ¿sí? Son actividades de refuerzo, ya que solamente son aplicables para los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año de educación general básica. Miren ustedes, pero profesor, ¿por qué? Porque ahí los estudiantes sí se hacen las guías por años básicos. O sea, la guía de segundo es solo para segundo, no es para segundo, tercero y cuarto. En cambio, la de media, superior y bachillerato se dividen para los 3 años. Entonces, un estudiante de segundo año de bachillerato no va a tener el libro de primer año del bachillerato, ¿ya? Por eso, ¿te las recomendaría que las hiciera? Sí, para que practique. ¿Es obligatorio? No. Entonces ya depende de cada quien ver cómo hace
estos ejercicios que están en la página de física de primer año de bachillerato general unificado. Ya queda en cuestión de cada estudiante ver si lo hace o no. Lo que siempre recomiendo es que en caso de tener cualquier duda, hablen con su docente tutor. Él estará ahí despejando. Bien, vamos a ver con la otra. Tienes que elaborar un modelo en 2D acerca de las 3 leyes de Newton en un cartón. ¿Qué es un modelo en 2D? Me dirán ustedes. Un modelo en 2D es un modelo, como por ejemplo, que se hacen en carteles, en pancartas, ya que no llevan un cuerpo. Ya las cosas en 3D ya son formadas por un cuerpo. Imagínate, 2D es como que tú veas la pantalla de tu televisor o me estás viendo ahorita en la pantalla de tu celular. Así, eso es en 2D. Entonces, en un cartón tienes que escribir las 3 leyes de Newton, que son estas. Aquí te las dejo para que veas cómo tienes que escribir. Entonces, en un cartón escribes estas 3 cosas. Escribes primera ley de Newton o ley de inercia. También ese otro cartón escribe segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. Y en el mismo cartón escribe tercera ley de Newton o principios de acción y reacción. Solo tienes que escribir eso en un cartel. Nada más, ¿ya? Te recomiendo que uses este tipo de letras. Mira, este tipo de letras se ve preciosa. Entonces tú le escribes en un cartoncito bien bonito y le haces alguna decoración y esa es la actividad. Bien, luego viene la actividad número 4. En el cual te hablan acerca de las creaciones artísticas. Tienes que leer aquí esta parte, ¿ya? Para que veas cuál es el proceso de la creación de una obra de arte, ¿ya? Que guarda mucha relación con la ciencia. Te la voy a explicar por qué. La actividad lo que tienes que hacer es la siguiente. Responde la siguiente pregunta. ¿Cómo compararías la ciencia y la educación cultural y artística tomando en cuenta que ambas disciplinas emplean procesos y recursos en la obtención de una creación o producto final? ¿Ya? Bien, aquí te voy a compartir la respuesta para que tengas una idea cómo tienes que responder. Recuerda que la finalidad de esta actividad es que tú pienses cómo es que la ciencia guarda relación con el arte. Te das cuenta que guarda mucha relación. Te la voy a explicar por qué. Porque aquí es el único canal que te explica con ejemplos. No pierdas tú más tiempo buscando en otro sitio. Dale al botón de suscribirse y sobre todo da like, comenta para que más personas vean mi contenido. Tú me apoyas suscribiéndote, dando like, comentando, compartiendo. Así apoya a este canal. Bien, la respuesta. Bueno, en este aspecto las puedo comparar en que ambas siguen un proceso establecido en orden para obtener un resultado final. Si ves, sigue un proceso en orden, no sigue un proceso en desorden. Por ejemplo, la ciencia se basa en la observación y en la formulación de hipótesis para determinar hechos científicos reales. Ya, así hace la ciencia, ese proceso. Vamos con la otra. La educación cultural y artística comienza con la imaginación, que es casi lo mismo que la observación, ¿te darás cuenta? Tú imaginas, en la primera tú imaginas, y en la otra tú observas, sigue el mismo proceso. Y luego pasa por la idealización de la idea, o sea, cómo lo que tú imaginaste, cómo tú lo tienes que hacer. Por ejemplo, imagínate que tú quieras hacer un cuadro, y ese cuadro dice, bueno, a ver, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Con qué pintura lo tengo que hacer? ¿Qué colores? Las texturas, todo, ¿sí? Sigues un proceso para finalmente ser ejecutada en una obra. Ahora, como podemos darnos cuenta, ambas se basan en la imaginación que tenemos los seres humanos para la creación de las cosas. ¿Ya? Esa es la base de la ciencia y del arte, la imaginación. Por último, tenemos la actividad número 5, una gincana dentro de casa, en la cual tienes que hacer diferentes juegos para ver qué leyes se aplican. Aquí están los juegos. Juego número 1, aquí está. Juego número 2, aquí está. Juego número 3, aquí está. Y juego número 4, aquí está. ¿Ya? Aquí tienes que leer estos juegos y realizarlos en tu casa. Son súper entretenidos y súper divertidos. Y luego responder estas preguntas. ¿Cuáles de estos juegos considera que aplican las leyes de Newton y cuáles son? Bien, en este caso, todos los juegos aplican perfectamente las 3 leyes de Newton, ya que aplican fuerzas a los objetos o a ellos mismos. ¿Ya? Todas las leyes de Newton son aplicadas en todos los casos de nuestra vida real, en todo sin excepción. Ahora sí, la pregunta es, ¿cómo se aplica? ¿Cómo se aplican las 3 leyes de Newton en los juegos? Ahora sí, te la voy a explicar a continuación, porque aquí es el único canal que te explicamos. No te leemos una guía, sino te la explicamos.
Bien, el primer juego aplica la segunda ley de Newton, recuerda que son tres, ya que la fuerza se aplica en la cuchara dependiendo de la mordida de la persona, ¿ya? En el segundo juego también se aplica la segunda ley, ya que depende de la fuerza que hace que los globos no se revienten, dependiendo de la fuerza. El tercer juego se aplica la tercera ley de Newton, porque las personas hacen fuerza hacia una dirección y el vaso lo aplica en dirección contraria. Por eso se debe ir con cuidado de no derramar el agua, porque cuando tú vas con un vaso, el vaso, tú vas para hacia adelante, pero el vaso por lo general emplea fuerza hacia atrás. Por eso se puede derramar, por eso tienes que ir con cuidado. Finalmente, en el último juego se aplica la primera ley de Newton, ya que si las personas hacen rayas a las hojas, no hay ninguna fuerza que lo aplique. Por ejemplo, aquí está, si las personas juegan aquí al juego de las rayas, si las personas no marcan con una X, no se va a marcar eso solo. Entonces se aplica la primera ley de Newton. Bien, queridos jóvenes, luego nos toca hacer la actividad de compromiso, autoevaluación, tu diario personal y las actividades del buen uso del tiempo libre, que lo encontrarás como siempre en la guía. Así que de antemano les deseo suerte, que saquen un 10 gigantesco cuando les toque presentar su portafolio. Y recuerden, este es el primer trimestre, nos falta el segundo. Profesor, y ahora, ¿en qué canal puedo ver cómo hacer las actividades del segundo trimestre? No pierdas más tiempo, querido joven. Aquí vas a seguir encontrando la información en el único canal que te explica con ejemplos, porque no te leemos una guía, te la explicamos. Y me despido, queridos jóvenes, recordándoles como siempre que ahora que ya saben cómo hacer las actividades para presentarlas en su portafolio, recuerden, manos a la obra.